Roberto Gálvez Mendoza, más conocido como El Fantasma, natural de Valladolid, criado en el barrio madrileño de Chamberí. En 2011, tras perder a su hermano menor, Andrés, en un fuego cruzado entre bandas rivales, mientras paseaban cerca de la glorieta de Bilbao, Roberto se sumió en una espiral de dolor y búsqueda de justicia. La policía archivó el caso como daños colaterales y ninguno de los implicados respondió ante la ley. Roberto, que trabajaba como vigilante de seguridad nocturno en el metro de Madrid, conocía cada rincón, cada pasadizo y cada ángulo muerto del subsuelo de la capital. Callado, eficiente, siempre con su uniforme impecable y su linterna de alta potencia, respetado incluso por los grafiteros y pequeños delincuentes que operaban de madrugada. Pero el 23 de noviembre de 2012, exactamente un año después de enterrar a su hermano, Roberto desapareció durante 3 días. Cuando regresó, comenzó una serie de eventos que expusieron a los responsables de la muerte de Andrés, y el primero de ellos fue encontrado por las autoridades. Así nacía la leyenda de El Fantasma, el vigilante que se convirtió en el investigador más temido por los criminales de Madrid. Era uno de esos inviernos fríos que atraviesan Madrid como cuchillos. El aire helado cortaba la cara, y las calles de Chamberí, normalmente llenas de vida, empezaban a vaciarse temprano, como si todo el mundo supiera que la oscuridad traía algo más que la noche. Roberto caminaba con la cabeza gacha, enfundado en su abrigo negro, hacia la boca de metro donde cada noche comenzaba su turno. Llevaba ya 5 años trabajando como vigilante nocturno, 5 años bajando al subsuelo cuando la ciudad dormía, recorriendo túneles y andenes desiertos con solo el eco de sus pasos como compañía. La ciudad, vista desde abajo, era un mundo completamente diferente. Un laberinto de túneles, algunos centenarios que guardaban secretos que la luz del día nunca conocería. Roberto había aprendido a distinguir los sonidos, el murmullo distante del último metro, el goteo constante de las filtraciones en los túneles más antiguos, el susurro del viento que se colaba por las rejillas de ventilación desde las calles. Había aprendido a ver en la oscuridad casi como un gato, a orientarse por el olor a humedad o a ozono de los cables eléctricos, a sentir las vibraciones de los trenes a través de las suelas de sus botas mucho antes de que aparecieran. Esa noche, como todas, pasó su tarjeta por el lector y saludó con un gesto seco a Manolo, el jefe de estación de Bilbao que terminaba su turno. ¿Todo tranquilo, Manolo?, preguntó por costumbre. Como una balsa de aceite, respondió el hombre mayor, recogiendo ya sus cosas para marcharse. Los de mantenimiento están en la vía 3, entre Tribunal y Gran Vía, y hay un grupo de grafiteros nuevos que han estado merodeando por noviciado. Chicos muy jóvenes, pero respetuosos. Roberto asintió. Conocía a los grafiteros habituales. Tenían un acuerdo tácito. Ellos no tocaban los trenes ni los sistemas de seguridad, y él no les daba caza como hacían otros guardias. A cambio, eran sus ojos y oídos en zonas donde las cámaras no llegaban. Gracias por el aviso, que descanses. Manolo se detuvo un momento antes de irse. Era uno de los pocos que conocía la historia de Roberto, que había estado allí cuando recibió la llamada sobre su hermano. «Se cumple un año mañana, ¿no?», preguntó con voz baja. Roberto se tensó visiblemente, pero asintió sin mirar a su compañero. «Si necesitas algo», empezó Manolo, pero no terminó la frase. ¿Qué se podía ofrecer a un hombre que había perdido a su hermano en un tiroteo absurdo? ¿Qué palabras servirían? «Estaré bien», respondió Roberto zanjando la conversación. «Buenas noches, Manolo». Cuando el jefe de estación se marchó, Roberto se quedó solo en el andén vacío. Los fluorescentes parpadeaban ligeramente, creando sombras móviles que danzaban en las paredes de azulejos. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño cuaderno desgastado y lo abrió en una página marcada con una cinta roja. 5 nombres destacaban, subrayados con marcador fluorescente amarillo. 5 responsables de la muerte de Andrés. 5 personas que la justicia oficial nunca había tocado. Roberto no era un hombre que llamara la atención. 40 años, complexión media, mirada serena pero firme, de pocas palabras y manos grandes, curtidas por el frío de las estaciones subterráneas. No era particularmente atractivo ni intimidante, era simplemente invisible.
El tipo de persona que podía estar en una habitación durante horas sin que nadie recordara su presencia. Y eso, en su situación actual, era su mayor ventaja. Los compañeros lo respetaban, no por miedo, sino por una especie de admiración silenciosa. Gálvez nunca falta, nunca llega tarde, nunca se queja, decían los jefes. Era eficiente, metódico, confiable, cualidades que había desarrollado durante su servicio militar y luego perfeccionado en sus años como guardia de seguridad privada antes de entrar en el metro. Incluso los grafiteros habituales y los sin techo que buscaban refugio en los rincones del metro le conocían. No les perseguía con saña como otros guardias, solo les pedía que respetaran el espacio, que no dañaran nada, que se mantuvieran lejos de las vías. A cambio, ellos le avisaban si veían algo raro, si había movimientos extraños en los túneles de servicio, si alguien merodeaba cerca de las salidas de emergencia, si escuchaban conversaciones sobre drogas o armas. Era un intercambio que beneficiaba a todos, pero Roberto no siempre había sido así de contenido, así de metódico. Antes sonreía más, salía con amigos a tomar cervezas en La Latina, tenía planes para mudarse a un piso más grande con su novia Laura. Laura, que después del asesinato de Andrés no supo cómo manejar el dolor de Roberto, su obsesión creciente con el caso, su distanciamiento progresivo, que intentó apoyarle durante meses, hasta que finalmente se rindió y se marchó, dejando solo una nota breve. Cuando decidas volver al mundo de los vivos, llámame. Todo eso fue antes de que las balas se cruzaran en la glorieta de Bilbao aquella noche de noviembre, antes de que su hermano Andrés, estudiante de arquitectura, 22 años y un futuro brillante, se desangrara en sus brazos mientras las sirenas sonaban demasiado lejos. Roberto aún podía sentir el peso de su hermano, cada vez más ligero a medida que la vida lo abandonaba. Podía oler la mezcla de pólvora y sangre en el aire frío de noviembre. Podía oír los gritos de la gente, el ruido de coches acelerando, la voz entrecortada de Andrés intentando decir algo que nunca llegó a completar. Un recuerdo tan vívido que a veces despertaba en mitad de la noche, sudando, con la sensación de tener las manos húmedas y pegajosas por la sangre que ya no estaba allí. Fue fuego cruzado entre la banda de los Águilas y los Salvajes, dijo el inspector Montero en la comisaría 2 días después. Tu hermano estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lo siento. Roberto aún recordaba el sabor metálico que sintió en la boca al escuchar aquellas palabras, como si le hubieran golpeado los dientes con una barra de hierro. La forma clínica, casi aburrida, en que el inspector había descrito el asesinato de su hermano, como si fuera una estadística más, un número para añadir a la lista de daños colaterales en la guerra territorial entre bandas. ¿Y los responsables?, preguntó con un hilo de voz. Estamos investigando, pero sin testigos que quieran hablar. Ya sabes cómo es esto. Y lo sabía. Sabía perfectamente que en esas calles nadie hablaba por miedo a represalias, que la policía estaba desbordada con casos más mediáticos que atender, que algunos agentes incluso estaban comprometidos, con conexiones turbias en ambos lados de la ley, que los jueces soltaban a los detenidos por falta de pruebas o tecnicismos legales, que las bandas seguían operando con impunidad mientras la familia de Andrés intentaba recomponer los pedazos de su vida. Roberto nunca había sido un hombre violento. Ni siquiera durante su servicio militar había destacado en combate cuerpo a cuerpo. Era más bien analítico, observador, paciente, características que ahora, un año después, dirigiría hacia un objetivo muy diferente al que había imaginado. En el funeral, su madre ya no lloraba. Tenía los ojos secos, como si las lágrimas se hubieran agotado. Su padre, un hombre fuerte que trabajó toda su vida en la construcción, se había encogido, reducido a una sombra de lo que era. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Roberto los miró y algo dentro de él se endureció, como cemento fraguando en sus venas. No dijo nada, pero cuando abrazó a su madre, ella lo miró a los ojos y supo que algo había cambiado en él para siempre. «No hagas nada que te destruya, hijo», le susurró al oído. «Ya hemos perdido a uno». Pero incluso entonces, Roberto ya estaba planeando. No era venganza lo que buscaba, se decía a sí mismo. Era justicia, era verdad, era exponer lo que otros querían mantener oculto. Y para eso,
Tendría que convertirse en alguien que nunca pensó que sería, un cazador de secretos. La investigación oficial se enfrió rápidamente. Los medios, que habían dedicado apenas un par de minutos al tiroteo en las noticias locales, pasaron a otros sucesos más frescos, más vendibles. Un político corrupto, una estrella de televisión sorprendida con drogas, el último escándalo futbolístico. La vida continuó para todos menos para Roberto. Él comenzó a investigar por su cuenta. Al principio eran solo preguntas casuales. Aprovechaba sus turnos nocturnos para hablar con los sin techo que dormían en las estaciones, con los vendedores ambulantes que trabajaban cerca de la glorieta de Bilbao, con los camareros de los bares frecuentados por miembros de ambas bandas. Preguntas aparentemente inocentes que, como piezas de un rompecabezas, iba encajando lentamente. Luego, empezó a usar sus contactos con los marginados del metro, sus conocimientos de las cámaras de seguridad, su acceso privilegiado a zonas restringidas. Aprendió a hackear sistemas básicos, a interceptar comunicaciones de radio, a seguir personas sin ser visto, habilidades que nunca pensó que necesitaría, pero que ahora adquiría con una dedicación casi religiosa. Todo lo anotaba en un cuaderno desgastado que llevaba siempre consigo. Nombres, lugares, conexiones, fragmentos de conversaciones escuchadas, matrículas de coches, horarios de encuentros. Y poco a poco, el mapa del submundo criminal que había acabado con la vida de su hermano comenzó a tomar forma. 5 nombres resaltados con fluorescente amarillo. 5 responsables directos. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está falando e que horas são aí. E se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos e sem censura dos maiores casos criminais da Espanha, considere virar membro. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nadie notó el cambio en Roberto. Por fuera seguía siendo el mismo vigilante serio y profesional. Llegaba puntual a su turno, hacía sus rondas, rellenaba sus informes, participaba brevemente en las conversaciones de la sala de descanso, principalmente escuchando, asintiendo, sonriendo en los momentos apropiados. Pero por dentro algo se transformaba. Era como si la ciudad subterránea lo hubiera adoptado, como si los túneles le susurraran sus secretos. Cada noche recorría los pasillos un poco más allá de su ruta asignada. Se familiarizó con los antiguos refugios de la guerra civil, ahora olvidados, pero aún accesibles si sabías dónde buscar. Conoció los túneles abandonados que se habían sellado durante las renovaciones, pero que podían reabrirse con las herramientas adecuadas. Estudió los planos originales del metro, las ampliaciones sucesivas, los proyectos abandonados. Aprendió a moverse como una sombra, a aparecer y desaparecer sin ser visto, a permanecer inmóvil durante horas si era necesario. Los empleados de mantenimiento le apodaron el fantasma, porque siempre aparecía de repente en sus zonas de trabajo, sin haber hecho ningún ruido, sin haber sido captado por las cámaras. «Como sales de la nada, tío», le decían entre risas nerviosas, y Roberto solo asentía con media sonrisa. No sabían que ese apodo se convertiría con el tiempo en algo mucho más significativo. Durante meses, Roberto estudió las rutinas de los 5 nombres de su lista. El primero era Ernesto el Rata Suárez, un traficante de medio pelo que había proporcionado las armas para el tiroteo. No era nadie importante en la jerarquía criminal, solo un intermediario que conseguía armas robadas de dudosa calidad y las revendía sin hacer demasiadas preguntas. Pero sin él, sin esas pistolas defectuosas que tendían a dispararse accidentalmente, tal vez Andrés seguiría vivo. Roberto lo siguió durante semanas, observándolo desde lejos, aprendiendo sus movimientos, sus debilidades. Vio cómo trataba mal a su novia, cómo timaba a sus clientes, cómo se pavoneaba con un reloj falso y cadenas doradas que pretendían ser de oro, pero dejaban manchas verdosas en su cuello. Supo que cada jueves, después de recoger el dinero de sus puntos de venta en lavapiés y embajadores, el Rata cruzaba la estación de Alonso Martínez por un acceso poco vigilado para ahorrarse un desvío de 15 minutos por las calles transitadas. A veces, Roberto imaginaba lo fácil que sería empujarlo a las vías cuando no hubiera testigos, pero eso sería demasiado rápido, demasiado limpio. No, el Rata no merecía una salida fácil. Merecía ser expuesto, humillado,
obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Merecía perderlo todo, como Roberto había perdido a su hermano. El plan tomó forma lentamente, cada detalle considerado, cada contingencia prevista. Roberto había aprendido en el ejército que la preparación era la clave del éxito, que no importaba lo bueno que fueras si no estabas preparado para todas las posibilidades. Y él estaba preparado. Había estudiado a su objetivo durante semanas. Conocía sus movimientos, sus horarios, sus contactos. Sabía que los jueves, después de recoger el dinero, el Rata solía guardarlo en un compartimento secreto de su coche, un Seat León viejo con las ventanillas tintadas que aparcaba siempre en el mismo lugar. Exactamente un año después de la muerte de Andrés, Roberto pidió el día libre. Se lo debía a su hermano, dijo. Iba a visitar la tumba, a estar con sus padres, a recordarlo en privado. Nadie lo cuestionó. Era comprensible, natural. Esa mañana, encendió una vela frente a la foto de su hermano y pasó horas mirándola en silencio. La fotografía mostraba a Andrés sonriendo, con el pelo ligeramente alborotado por el viento, durante unas vacaciones en la playa. Era su foto favorita. Captaba perfectamente su espíritu libre, su alegría contagiosa, su mirada siempre atenta y curiosa. A veces, Roberto hablaba con la fotografía, le contaba sus planes, le pedía consejo, como si su hermano pudiera responder desde el otro lado. «Hoy comienza, Andrés», murmuró pasando el dedo por el contorno del marco plateado. «Hoy sabrán que no pueden simplemente barrer tu muerte bajo la alfombra, que no eres solo una estadística, que tenías nombre, familia, sueños». Cuando el sol se puso, se vistió completamente de negro. Cogió una pequeña mochila y salió de su apartamento. No dejó nota, no avisó a nadie. Simplemente desapareció en la noche, como tantas veces había hecho en los túneles del metro. Pero esta vez, su objetivo no era hacer una ronda rutinaria. Esta vez iba de casa. Se apostó cerca del aparcamiento donde el Rata solía dejar su coche, en un callejón oscuro que ofrecía una vista perfecta sin exponerlo. Esperó pacientemente, controlando su respiración como le habían enseñado en el ejército, inmóvil como una gárgola en lo alto de una catedral. A las 23:17, exactamente a la hora prevista, el Seat León apareció. El Rata salió. Comprobó que no hubiera nadie mirando, sin ver a Roberto en las sombras, y abrió el maletero para guardar algo en el compartimento secreto. Fue entonces cuando Roberto hizo su movimiento. Silencioso como un gato, se acercó por detrás. El Rata estaba tan concentrado contando su dinero que no notó su presencia hasta que sintió algo duro presionando contra su espalda. «No grites, no te muevas, y vivirás», susurró Roberto, su voz tan baja que apenas era audible. El Rata se quedó paralizado, el miedo recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica. «Tío, llévate el dinero, pero no me hagas daño», suplicó. «El dinero no me interesa», respondió Roberto. «Me interesan las armas, las que vendiste a los Águilas hace un año, las que mataron a un estudiante de arquitectura inocente en la glorieta de Bilbao». El color abandonó el rostro del Rata. «No sé de qué hablas», intentó, pero su voz temblorosa lo delataba. «No mientas, no empeores tu situación», continuó Roberto, presionando un poco más con el objeto duro, que en realidad era solo una linterna, pero el Rata no necesitaba saberlo. «Quiero nombres. Quiero saber quién ordenó el tiroteo, quién disparó, quién estaba allí. Todo. Me matarán si hablo», gimió el Rata. «Te mataré yo mismo si no lo haces», mintió Roberto, su voz fría como el hielo. Nunca había matado a nadie y no tenía intención de empezar ahora, pero el Rata no lo sabía. Durante la siguiente hora, en aquel aparcamiento desierto, con solo la luz amarillenta de una farola distante, el Rata confesó todo: nombres, fechas, detalles que la policía nunca había conseguido. Roberto grabó cada palabra con un pequeño dispositivo oculto, y mientras lo hacía, una parte de él observaba desde fuera, sorprendida de lo lejos que estaba dispuesto a llegar, de lo frío y calculador que podía ser cuando era necesario. Cuando terminó, Roberto se guardó la grabadora y miró fijamente a el Rata. «Ahora tienes dos opciones. Puedes ir a la policía, confesar y testificar contra los demás. O puedo enviar esta grabación a los salvajes,
con la parte donde mencionas que has estado pasando información a los águilas sobre sus rutas de distribución. El rata palideció aún más, si eso era posible. «Me matarán». «Entonces ve a la policía», respondió Roberto. «Pide protección, testifica. ¿Y si no hago ninguna de las dos cosas?». Roberto sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Entonces encontraré otras formas de asegurarme de que pagues por tu parte en la muerte de mi hermano. Y créeme, no te gustarán». Con eso, desapareció en las sombras, dejando a el rata temblando junto a su coche, con el maletero aún abierto y los billetes esparcidos por el suelo. Durante los siguientes 3 días, Roberto observó. Vio cómo el rata entraba en pánico, cómo intentaba contactar con sus socios, cómo finalmente, acorralado y sin opciones, se dirigía a la comisaría más cercana. Lo siguió a distancia, asegurándose de que entraba, de que hablaba con alguien, de que su plan se ponía en marcha. Esa misma noche, Ernesto el Rata Suárez fue detenido oficialmente. Las pruebas que proporcionó, combinadas con la grabación anónima que Roberto envió a la policía, asegurándose de editar cualquier mención a sí mismo, fueron suficientes para abrir una investigación seria. Junto a la grabación, Roberto incluyó un USB con fotografías de los encuentros de El Rata con otros criminales, registros de llamadas que había conseguido hackear, ubicaciones de alijos de armas. Era un caso completo, servido en bandeja de plata. La noticia corrió por los barrios como pólvora. Un confidente había destapado una red de tráfico de armas vinculada al tiroteo que había matado a un estudiante inocente un año atrás. La policía aumentó la vigilancia en el metro, en los barrios afectados, pero no tenían pistas sobre quién había proporcionado la información. No había testigos, ni cámaras que hubieran captado nada relevante, ni huellas que seguir, como si el responsable conociera perfectamente los ángulos muertos del sistema de seguridad, los puntos ciegos de la vigilancia urbana. El inspector Montero, el mismo que había archivado el caso de Andrés, fue asignado a la nueva investigación. Al revisar la evidencia, al escuchar la confesión de El Rata, algo hizo clic en su cabeza. Revisó el archivo del tiroteo de la Glorieta de Bilbao, y los nombres mencionados coincidían con los sospechosos que nunca pudo procesar por falta de pruebas concretas. Era como si alguien hubiera hecho su trabajo por él, como si hubiera desenterrado lo que el sistema había enterrado prematuramente. «Tenemos a alguien que está haciendo nuestra tarea», le dijo a su compañera, la inspectora Vega, mientras revisaban los documentos recibidos. «Alguien que está destapando lo que nosotros no pudimos resolver». Vega, una mujer de 40 y tantos años, con ojos penetrantes y una cicatriz casi imperceptible sobre la ceja izquierda, estudió las fotografías con atención profesional. «¿O no quisimos?», respondió con una mirada penetrante. Montero se removió incómodo en su silla. Sabía a qué se refería su compañera. El caso de Andrés Gálvez se había cerrado demasiado rápido, con demasiadas preguntas sin responder. Pero había presiones desde arriba, otros casos más mediáticos que atender, recursos limitados, las excusas de siempre. «Esto no es solo sobre un tiroteo», continuó Vega, señalando uno de los documentos. «Mira esto, registros bancarios, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, nombres de empresas pantalla. Quien haya recopilado esta información no es un aficionado, y no se está limitando a investigar la muerte del chico. Está desentrañando toda una red de corrupción que llega mucho más arriba de lo que imaginábamos». Montero asintió lentamente, una sensación de inquietud creciendo en su estómago. La pregunta es, ¿quién? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar? Roberto volvió a su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Retomó sus rondas, sus saludos secos a los compañeros, su vigilancia constante. Pero algo había cambiado. Los grafiteros lo miraban ahora con más respeto, como si intuyeran que había algo más en él de lo que mostraba. Los sin techo le hacían espacio cuando pasaba, le ofrecían información sin que la pidiera, como si hubieran decidido que estaba de su lado en una guerra invisible. Y él, en silencio, seguía con su cuaderno, ahora con un nombre tachado y los otros 4 subrayados con más fuerza. El primero había sido el más fácil, el eslabón más débil. Los siguientes no caerían con tanta facilidad. El segundo nombre de la lista era Diego Alvarado, alias El Corte, lugarteniente de los Águilas, el que había disparado primero aquella noche.
Un hombre violento, con antecedentes por agresión que se movía por Malasaña como si fuera su reino personal. No era solo un criminal, era un depredador. Roberto lo observó durante semanas, documentando meticulosamente sus actividades. Vio cómo extorsionaba a comerciantes, amenazándolos con destrozar sus negocios si no pagaban por protección. Cómo intimidaba a quienes se resistían, a veces con violencia física, a veces con amenazas veladas contra sus familias. Cómo se pavoneaba por las calles con total impunidad, saludando a policías que miraban hacia otro lado a cambio de sobres con dinero o información sobre bandas rivales. Roberto necesitaba más que simples sospechas esta vez. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencia que ni siquiera los abogados más caros pudieran desmontar. Y para eso, necesitaba acercarse más de lo que era prudente. Durante semanas estudió las rutinas del corte. Descubrió que, a pesar de su fachada de tipo duro, tenía debilidades. Le gustaba apostar, bebía demasiado cuando estaba nervioso y tenía una amante que su novia oficial desconocía. También supo que guardaba registros detallados de sus actividades ilegales, no por precaución, sino por vanidad. Le gustaba presumir de sus hazañas, mostrar a sus subordinados cuánto dinero generaba, cuántos negocios controlaba. Una noche, mientras Diego celebraba su cumpleaños en un bar de Malasaña, rodeado de sus secuaces, Roberto puso en marcha la siguiente fase de su plan. Había conseguido clonar el teléfono de El Corte semanas atrás, interceptando su señal mientras estaba en el metro. Ahora, disfrazado con una gorra y gafas, se sentó en un rincón oscuro del mismo bar, a una distancia segura, y envió un mensaje al teléfono de Diego. «Te espero abajo. Tengo lo que buscabas». El Corte, ya bastante bebido, miró su teléfono con curiosidad. El mensaje venía de un número que tenía guardado como Contacto P, uno de sus proveedores de armas que le había prometido una mercancía especial. Intrigado y algo desinhibido por el alcohol, se excusó con sus amigos y bajó solo al garaje donde había dejado su coche. Roberto lo siguió a distancia, moviéndose entre las sombras con la facilidad de quien ha hecho esto muchas veces. Vio cómo El Corte miraba alrededor, confundido al no ver a nadie. Cómo sacaba su teléfono para responder al mensaje. Era el momento. Con un dispositivo especializado que había adquirido en el mercado negro, Roberto ejecutó remotamente un programa en el teléfono de El Corte. En segundos, el aparato comenzó a copiar todos sus archivos a un servidor remoto. Fotos, mensajes, notas, contactos, historial de llamadas. El Corte, ajeno a lo que ocurría, seguía escribiendo, maldiciendo al proveedor por no aparecer. Cuando el proceso terminó, Roberto envió un segundo mensaje. Cambio de planes. Mañana mismo hora, mismo lugar. Traes el dinero en efectivo. El Corte gruñó, guardó el teléfono y volvió al bar, sin saber que acababa de entregar todas las pruebas que lo incriminarían. Esa misma noche, Roberto revisó la información obtenida. Era más de lo que esperaba. No solo había evidencia del tiroteo en el que murió Andrés, sino también de otros crímenes, extorsiones, palizas, incluso 2 asesinatos no resueltos. El Corte era meticuloso en sus registros, anotando fechas, lugares, cantidades de dinero. Incluso tenía fotos, como trofeos macabros de sus trabajos. Pero lo más valioso era un video, una grabación del propio Diego, visiblemente borracho, jactándose ante otros miembros de los Águilas sobre cómo había bajado a ese estudiante de mierda en la glorieta de Bilbao. Cómo la bala le había atravesado el pecho como mantequilla. Cómo había sido un daño colateral aceptable para mandar un mensaje a los salvajes. La grabación era inequívoca, demoledora. Roberto filtró el video a la policía a través de un correo anónimo enviado desde un cibercafé. También incluyó una selección cuidadosamente editada del resto de pruebas, asegurándose de no dejar rastros que pudieran conducir a él. Y por último, hizo algo más audaz. Envió copias a 3 periodistas de investigación que conocía por su integridad y su compromiso con la verdad. Al día siguiente, mientras El Corte se recuperaba de su resaca, la policía llamó a su puerta. Cuando los agentes entraron, encontraron no solo las drogas y armas que esperaban, sino también su teléfono, con todas las pruebas aún intactas.
El video ya se había filtrado a algunos medios y su rostro aparecía en los telediarios, junto con la etiqueta «Asesino confeso del caso Bilbao». La noticia explotó en los medios. El fantasma del metro. Así comenzaron a llamar al misterioso informante que parecía conocer todos los secretos del submundo criminal madrileño. Para algunos, era un héroe anónimo, alguien que exponía verdades que el sistema prefería ignorar. Para otros, especialmente entre las fuerzas del orden, era un vigilante peligroso que se tomaba la justicia por su mano, que jugaba con fuego al inmiscuirse en investigaciones oficiales. La policía intensificó su búsqueda, revisando cámaras, entrevistando a posibles testigos, rastreando comunicaciones electrónicas. Pero el fantasma parecía moverse entre las sombras, siempre un paso por delante, siempre invisible, excepto por los resultados de sus acciones. El inspector Montero estableció la conexión definitiva cuando revisó la lista del personal del metro. Roberto Gálvez, hermano de la víctima, vigilante nocturno con acceso a todas las instalaciones, conocimiento del sistema de vigilancia, horarios que coincidían con las filtraciones, demasiadas coincidencias. Lo puso bajo vigilancia, pero era como intentar atrapar humo. Roberto parecía intuir cuándo lo observaban, cuándo seguían sus pasos. Se limitaba a hacer su trabajo, visitar a sus padres los domingos, comprar en el mismo supermercado. Una vida normal, metódica, sin fisuras aparentes. Si estaba involucrado en algo ilegal, lo ocultaba magistralmente. Montero llegó incluso a interrogarlo informalmente, con el pretexto de reabrir la investigación sobre la muerte de su hermano. Roberto se mostró colaborador, agradecido incluso, pero sin mostrar excesivo entusiasmo, como si ya no esperara nada del sistema que le había fallado una vez. ¿Has oído hablar de este fantasma del metro?, le preguntó Montero al final de la entrevista, estudiando cuidadosamente su reacción. Roberto pareció genuinamente sorprendido. ¿Te refieres a ese informante anónimo que mencionan en las noticias? Sí, algo he oído. Los chicos en el trabajo no hablan de otra cosa. ¿Y qué opinas? ¿Héroe o criminal? Roberto se encogió de hombros. No sé si es ninguna de las dos cosas. Quizás es solo alguien que está cansado de esperar que el sistema funcione. Montero asintió lentamente. No había obtenido ninguna confesión, ningún desliz revelador, pero algo en la mirada de Roberto, una chispa fugaz de ¿qué? Determinación, desafío, lo dejó inquieto durante días. El tercer nombre en la lista de Roberto era Joaquín el Cuervo Méndez, el cerebro detrás de los salvajes, el que había ordenado la expansión territorial que desató el conflicto con los Águilas. No era un hombre que se expusiera, operaba desde la sombra, protegido por matones y cámaras de seguridad. Vivía en un ático en Nuevos Ministerios y apenas pisaba la calle. A diferencia de El Rata o El Corte, Méndez era inteligente, calculador, casi empresarial en su enfoque del crimen organizado. No dejaba cabos sueltos, no se grababa jactándose de sus crímenes, no guardaba pruebas incriminatorias. Sería, con diferencia, el objetivo más difícil hasta ahora. Su punto débil, descubrió Roberto tras semanas de observación, era su afición a las peleas de gallos clandestinas que se celebraban en un local bajo tierra cerca de la estación de Tetuán. Era su único vicio conocido, la única ocasión en que bajaba la guardia, en que se permitía estar en un espacio público, aunque fuera ilegal y exclusivo. Roberto necesitaba infiltrarse en ese círculo cerrado, pero era imposible hacerlo directamente. Nadie entraba sin invitación, y los guardias de seguridad conocían personalmente a todos los asistentes habituales. Sin embargo, había otra forma de acceder. El local donde se celebraban las peleas era un antiguo teatro reconvertido en club nocturno, con un sótano especialmente acondicionado para actividades clandestinas. Y como muchos edificios antiguos de Madrid, tenía conexiones con la red de túneles subterráneos, algunos de ellos parte del viejo sistema de alcantarillado, otros refugios de la guerra civil. Durante semanas, Roberto exploró esos pasadizos durante sus turnos nocturnos. Mapas en mano, linterna potente iluminando rincones que no habían visto luz en décadas, respirador protegiéndolo del aire viciado. Finalmente, encontró lo que buscaba, un conducto de ventilación abandonado que conectaba con el sótano del club. Estaba bloqueado por una reja oxidada,
pero con las herramientas adecuadas podría abrirse camino. La noche elegida, Roberto se aseguró de que su coartada fuera impecable. Pidió cambio de turno para poder asistir a una cena familiar, algo que hacía ocasionalmente. Varios compañeros lo vieron marcharse, normal, tranquilo. Lo que no vieron fue que llevaba una mochila con equipo en el maletero de su coche. Se dirigió a una de las entradas menos conocidas del sistema de túneles, a través de un almacén abandonado cuya cerradura había manipulado días antes. Una vez dentro, se cambió a ropa oscura, se puso guantes y una máscara de gas ligera y comenzó su recorrido a través del laberinto subterráneo. El plan no era confrontar directamente a El Cuervo. Era demasiado peligroso, demasiado arriesgado. El objetivo era más sutil: instalar dispositivos de escucha en puntos estratégicos del sótano, especialmente cerca de la mesa reservada habitualmente para Méndez. Con suerte, captaría conversaciones comprometedoras, negocios ilegales discutidos en lo que él creía un entorno seguro. Todo iba según lo planeado. Roberto consiguió abrir la reja sin hacer ruido, se deslizó por el conducto y llegó a un pequeño espacio de mantenimiento desde donde podía acceder al sótano. Las peleas aún no habían comenzado, pero el personal ya estaba preparando todo, limpiando la arena, instalando las luces, preparando las jaulas para los gallos. Con movimientos silenciosos, Roberto colocó 3 micrófonos ultrasensibles, uno cerca de la mesa de Méndez, otro en el pasillo que llevaba a un despacho privado y el último cerca de la zona donde se hacían las apuestas. Cada dispositivo estaba conectado a una pequeña unidad de transmisión que enviaría las grabaciones a un servidor seguro. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó voces acercándose. Rápidamente se ocultó detrás de unas cajas, conteniendo la respiración. 2 hombres entraron en el área de mantenimiento, discutiendo acaloradamente. «El jefe está nervioso», decía uno. «Con lo del corte y la policía husmeando por todas partes, quiere asegurarse de que no haya sorpresas esta noche». «Por eso ha traído a los polis de la nómina», respondió el otro. «Andan por ahí arriba ahora mismo, comprobando que todo esté limpio». Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Policías corruptos? Revisando el local. Si lo encontraban allí, no habría explicación posible. Sería el fin de su misión, probablemente de su libertad, quizás incluso de su vida. Los hombres continuaron su conversación, ajenos a su presencia, mencionando nombres, operaciones, sobornos. Roberto grabó todo mentalmente, cada detalle. Era información valiosa, pero no le serviría de nada si no conseguía salir de allí. Cuando finalmente se marcharon, Roberto esperó unos minutos más antes de deslizarse nuevamente hacia el conducto. El camino de regreso fue tenso, cada ruido amplificado por la adrenalina, cada sombra potencialmente hostil, pero consiguió llegar al almacén abandonado, cambiarse de ropa y volver a su coche sin incidentes. Las siguientes noches fueron de espera. Los dispositivos funcionaban, enviando horas y horas de grabaciones que Roberto revisaba meticulosamente, filtrando lo irrelevante, centrándose en cualquier mención a negocios ilegales, especialmente relacionados con el tiroteo en el que murió Andrés. Y entonces, en la tercera noche ocurrió. El Cuervo, ya algo bebido después de haber ganado una suma importante en las apuestas, hablaba con uno de sus lugartenientes en lo que creía una conversación privada. Mencionó el tiroteo, no con remordimiento, sino con frustración por el lío que habían causado esos idiotas. Habló de los sobornos pagados para enterrar el caso, de cómo había puesto en su sitio a un detective demasiado curioso. Y lo más importante, mencionó nombres, fechas, cantidades. Era todo lo que Roberto necesitaba, pero en lugar de enviar las grabaciones directamente a la policía como había hecho antes, esta vez decidió un enfoque más dramático, más público. Algo que no pudiera ser ignorado ni encubierto. Contactó con un periodista que conocía de su época en el ejército, alguien con reputación de incorruptible. Le entregó copias de las grabaciones, junto con documentación adicional que había recopilado, fotos, registros bancarios, conexiones con empresas legítimas que servían de tapadera. El periodista, inicialmente escéptico, quedó atónito ante la cantidad y calidad de la evidencia. «Esto es monumental», dijo, revisando los archivos. «Podría destruir no solo a Méndez,
sino a media docena de oficiales de policía, 2 jueces, un fiscal. ¿De dónde has sacado todo esto? Es mejor que no lo sepas, respondió Roberto. Solo asegúrate de que se publique íntegramente, sin ediciones, sin omisiones. ¿Sabes en qué te estás metiendo? Esta gente es peligrosa. Vendrán a por ti. Roberto sonrió con tristeza. No pueden atrapar a un fantasma. El periodista cumplió su palabra. Al día siguiente, su periódico publicó un reportaje especial de 8 páginas detallando la red de corrupción vinculada a Méndez. Simultáneamente, copias de las grabaciones aparecieron en Internet, imposibles de borrar o censurar. Un anónimo, con voz distorsionada, llamó a un programa de radio de gran audiencia, revelando más detalles y dirigiendo a los oyentes hacia las pruebas publicadas. La reacción fue inmediata y explosiva. Las redes sociales estallaron con indignación ciudadana. Grupos de manifestantes se concentraron frente a comisarías y juzgados exigiendo investigaciones independientes. Políticos de todos los colores se apresuraron a mostrar su consternación y prometer medidas. La policía no tuvo más remedio que actuar. Esa misma noche, mientras el Cuervo se preparaba para huir del país, agentes de una unidad especial anticorrupción llamaron a su puerta. Los policías corruptos mencionados en las grabaciones fueron suspendidos preventivamente. Se abrieron investigaciones internas. Madrid se convulsionó ante lo que los medios ya llamaban el mayor escándalo de corrupción policial de la década. Roberto observaba todo desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y preocupación. Había expuesto a El Cuervo como había planeado, pero también había removido un avispero mucho más grande de lo que anticipaba. Ahora no solo la policía corrupta lo buscaría, sino también la honesta, que vería en él una amenaza para el debido proceso, una forma de justicia paralela inaceptable en un Estado de derecho. El inspector Montero intensificó la vigilancia sobre Roberto. Estaba convencido de su implicación, pero no podía probarlo. No había testigos, no había pruebas forenses, no había nada tangible que lo conectara con estas filtraciones, más allá de su motivo y su acceso. Incluso puso micrófonos en su apartamento, pero Roberto apenas hablaba cuando estaba solo, como si supiera que lo escuchaban. Las pocas conversaciones que mantenía por teléfono eran banales, cotidianas, imposibles de vincular con actividades ilegales. La inspectora Vega, sin embargo, empezó a desarrollar una extraña empatía hacia el misterioso informante. Ella también había perdido a alguien por la violencia callejera años atrás, un primo que fue apuñalado por negarse a entregar su móvil. El asesino nunca fue capturado. Parte de ella entendía esa necesidad de justicia, ese vacío que ninguna palabra oficial podía llenar. Lo que está pasando no es ortodoxo, le dijo a Montero una noche, mientras vigilaban el apartamento de Roberto. Pero está consiguiendo lo que nosotros no pudimos hacer con los medios oficiales. No es nuestra tarea decidir cómo se aplica la ley, Vega, respondió él irritado. Eso corresponde a los jueces. Tampoco deberíamos decidir qué crímenes investigamos a fondo y cuáles archivamos por falta de recursos, contraatacó ella, o por presiones políticas. Montero la miró largamente, consciente de la verdad en sus palabras. Él mismo había cerrado el caso del hermano de Roberto prematuramente, presionado por superiores que no querían alarmar a la ciudadanía con historias de bandas en guerra. Había intentado convencerse de que hacía lo correcto, de que era realista, pragmático, pero en el fondo sabía que había fallado a una familia que merecía justicia. Eso no justifica tomarse la ley por su mano, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo harías tú si el sistema te fallara? ¿Si fuera tu hermano? Montero no respondió. No tenía respuesta. El cuarto nombre en la lista de Roberto era Ramón Gutiérrez, un abogado que blanqueaba el dinero de ambas bandas y mediaba en sus conflictos territoriales. No tenía las manos manchadas de sangre directamente, pero su despacho era el engranaje que mantenía a flote todo el entramado criminal. Protegido por el secreto profesional y contactos de alto nivel, se consideraba intocable. Gutiérrez no era un matón como el Corte, ni un calculador sigiloso como el Cuervo. Era un hombre de leyes que había decidido poner su inteligencia y su formación al servicio del mejor postor. Aparentemente respetable,
con oficinas en un elegante edificio del Paseo de la Castellana, trajes a medida y una esposa socialmente prominente, nadie sospecharía a primera vista que era un eslabón crucial en la cadena de corrupción que permitía operar a las bandas. Roberto sabía que este objetivo requería un enfoque diferente. No podía infiltrarse en su oficina como había hecho en el club clandestino. La seguridad era demasiado estricta. No podía hackearlo fácilmente. Sus sistemas estarían protegidos por los mejores firewalls que el dinero puede comprar. Necesitaba otra vía de entrada. La encontró irónicamente en el metro. Gutiérrez, a pesar de su estatus y riqueza, era un ávido usuario del transporte público. No por economía o conciencia ecológica, sino porque, según le había contado un grafitero que trabajaba ocasionalmente como aparcacoches, el abogado creía que era más seguro para sus reuniones clandestinas, sin cámaras de tráfico que pudieran registrar su matrícula, sin GPS que rastreara sus movimientos, sin testigos que pudieran recordar quién se subió a su coche. Durante semanas, Roberto estudió sus patrones de movimiento. Gutiérrez siempre tomaba la misma línea a las mismas horas, siempre en el mismo vagón, el último, menos concurrido, y siempre llevaba consigo una elegante cartera de piel donde guardaba su portátil, un portátil que, presumiblemente, contenía información valiosa. El plan era audaz pero simple: acceder al portátil sin que Gutiérrez lo supiera, y para ello Roberto necesitaba ayuda. Contactó con un viejo amigo del ejército, ahora trabajando en seguridad informática, que le proporcionó un dispositivo especial. Parecía un cargador normal para portátil, pero contenía un software de clonación que se activaría al conectarlo. La ejecución requería precisión quirúrgica. Roberto, disfrazado como un ejecutivo más entre tantos, con traje, maletín y gafas de montura gruesa que alteraban ligeramente sus facciones, se situó estratégicamente en el vagón. Cuando Gutiérrez entró y se sentó, Roberto ocupó el asiento contiguo. Durante el trayecto, aparentó trabajar en su propio portátil, pero en realidad observaba cada movimiento de su objetivo. La oportunidad llegó cuando Gutiérrez recibió una llamada. Al contestar, dejó la cartera ligeramente abierta sobre sus rodillas, el portátil visible pero apagado. Roberto, con un movimiento fluido que había practicado cientos de veces, dejó caer accidentalmente su bolígrafo junto al asiento de Gutiérrez. «Disculpe», murmuró mientras se agachaba para recogerlo. En ese breve momento, con la atención de Gutiérrez centrada en su llamada, Roberto deslizó el dispositivo clonador en la cartera, entre papeles que parecían documentos legales. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Roberto se bajó varias estaciones antes que Gutiérrez, desapareciendo entre la multitud. Ahora solo quedaba esperar. El dispositivo estaba programado para activarse la próxima vez que Gutiérrez encendiera su portátil. Copiaría toda la información a un servidor seguro y luego se autodestruiría digitalmente, pareciendo un simple fallo del sistema. Roberto estimaba que en 24 horas, como máximo, tendría acceso a todos los secretos del abogado. No se equivocó. Esa misma noche, mientras revisaba los primeros archivos que comenzaban a llegar al servidor, se dio cuenta de la magnitud de lo que había descubierto. Gutiérrez no solo blanqueaba dinero para bandas locales, era el arquitecto financiero de una red que se extendía por toda España y parte de Europa. Los documentos revelaban conexiones con empresas legítimas que servían de tapadera, políticos que recibían sobornos, jueces que dictaban sentencias favorables a cambio de favores. Y entre toda esa información, encontró algo que le heló la sangre: un archivo detallado sobre el tiroteo que mató a Andrés. No era solo un suceso aislado, una desafortunada consecuencia colateral, como había dicho el inspector Montero. Era una operación planificada, un mensaje deliberado enviado a los salvajes, y Gutiérrez había ayudado a encubrirlo, había pagado para que el caso se cerrara rápidamente, había amenazado a testigos potenciales. Roberto pasó la noche entera analizando los documentos, copiando los más relevantes, organizándolos metódicamente. Cuando amaneció, tenía claro lo que debía hacer. Esta vez, la filtración sería masiva, imposible de ignorar o minimizar. Una mañana, todos los ordenadores del despacho de Gutiérrez amanecieron hackeados. Una filtración masiva de documentos
llegó simultáneamente a la Fiscalía Anticorrupción, a 3 medios de comunicación nacionales y a una plataforma de filtraciones internacionales. Archivos, contratos, transferencias que exponían una red de corrupción mucho más amplia de lo que nadie imaginaba. Empresarios, constructoras, concejales, nombres y más nombres salpicados por el dinero sucio que Gutiérrez había ayudado a lavar. La reacción fue inmediata. Gutiérrez intentó huir, reservando un vuelo privado a un país sin tratado de extradición. Pero era demasiado tarde. La policía, alertada por la filtración, ya lo esperaba en el aeropuerto. Las autoridades encontraron en su maletín más documentación comprometedora, como si alguien la hubiera colocado allí para asegurarse de que no escaparía a la justicia. Madrid entró en estado de shock. Ya no se hablaba de un justiciero anónimo. Se hablaba de alguien que no solo exponía a criminales callejeros, sino a todo un sistema corrupto, obligando a mirar lo que todos preferían ignorar. Los medios lo apodaron definitivamente el Fantasma, y su símbolo, una simple silueta con una linterna, comenzó a aparecer en grafitis por toda la ciudad. La presión sobre la policía se intensificó. El comisario exigió resultados inmediatos. Los medios hablaban 24 horas de El Fantasma, analizando cada detalle, cada filtración. Algunos periodistas incluso lo defendían abiertamente, argumentando que estaba sacando a la luz la verdad que las instituciones habían enterrado. «Es un criminal», insistía el comisario en ruedas de prensa cada vez más tensas. «Alguien que se toma la justicia por su mano, que viola la privacidad, que hackea sistemas protegidos. Nadie debería estar por encima de la ley, por muy nobles que sean sus intenciones». Pero una parte creciente de la opinión pública no estaba de acuerdo. Para muchos, el Fantasma era un héroe, alguien que hacía lo que el sistema no podía o no quería hacer. Alguien que exponía verdades incómodas, que obligaba a la sociedad a mirar de frente su lado más oscuro. Roberto, mientras tanto, seguía con su rutina implacable. Pero algo en él había cambiado sutilmente. Estaba más delgado, con ojeras profundas, como si el peso de lo que hacía empezara a pasarle factura. En su apartamento, frente a la foto de su hermano, ya no sentía el alivio que esperaba con cada nombre tachado. Solo un vacío que crecía, un abismo que lo miraba fijamente. «¿Qué estoy haciendo, Andrés?», murmuró una noche pasando los dedos por el marco plateado. «¿Es esto lo que querías? ¿Es esto justicia o solo otra forma de violencia?». No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio de su apartamento y el sonido distante de la ciudad que nunca dormía. El último nombre en la lista era el más importante: Víctor Salgado, un empresario respetado, dueño de discotecas y locales de ocio, pero que en realidad era el verdadero capo que movía los hilos de ambas bandas, el que había ordenado la expansión territorial, el que se beneficiaba de cada gramo vendido, de cada esquina controlada, el que nunca aparecía en informes policiales, el que cenaba con políticos y posaba en eventos benéficos, el que estaba detrás de todo. Pero Salgado, a diferencia de los demás, estaba preparado. Había visto caer a sus subordinados uno a uno y sabía que podía ser investigado. Contrató seguridad privada, se rodeó de guardaespaldas, incluso sobornó a policías para que vigilaran su mansión en La Moraleja. Dejó de usar el metro, dejó de moverse por zonas sin cámaras, se convirtió en un hombre paranoico que saltaba al menor ruido. Roberto sabía que esta sería su prueba definitiva. No solo porque Salgado era el más poderoso y protegido de sus objetivos, sino porque representaba la culminación de su misión. Con él caería todo el entramado que había permitido la muerte de Andrés, se cerraría el círculo de justicia o venganza, o como quisiera llamarlo, que había comenzado un año atrás. El inspector Montero, mientras tanto, había llegado a sus propias conclusiones. Después de semanas de investigación, estaba convencido de que Roberto Gálvez era el Fantasma. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a él: su motivo, su acceso a los túneles del metro, sus conocimientos técnicos, su meticulosidad. Pero seguía sin tener evidencia sólida, nada que pudiera presentar ante un juez. Decidió usar a Salgado como cebo. Si el Fantasma iba a por él, allí estarían esperándolo. Montó un operativo completo: agentes de paisano, vigilancia electrónica, seguimientos discretos, todo para atrapar al justiciero que había puesto en jaque a la policía de Madrid.
Lo que no esperaba era que Roberto también tuviera sus propios planes. Después de meses observando a Salgado, sabía perfectamente que su punto débil no eran sus movimientos actuales, sino su pasado. Concretamente, una sala privada en el sótano de su primera discoteca, ahora cerrada, donde guardaba pruebas que lo incriminarían si algún socio decidía traicionarlo. Un seguro de vida que, irónicamente, podría convertirse en su perdición. La discoteca El Cielo, uno de los primeros negocios de Salgado, había cerrado sus puertas años atrás, oficialmente por problemas con la licencia. Pero Roberto había descubierto, a través de conversaciones interceptadas y documentos filtrados, que el verdadero motivo era más siniestro. El local había sido escenario de varias muertes por sobredosis, todas cuidadosamente encubiertas. Y en su sótano, Salgado guardaba pruebas contra socios que podrían traicionarlo, pero también documentos que lo incriminaban directamente. Una especie de póliza de seguro mutua. Si él caía, caerían todos. La noche que el operativo policial vigilaba la mansión de Salgado, Roberto no estaba allí. Estaba en aquella discoteca abandonada, usando su conocimiento de sistemas de seguridad para acceder legalmente como parte de una inspección rutinaria de seguridad. Había manipulado las órdenes de trabajo en el sistema informático del metro, creando una falsa alerta sobre una posible filtración de agua que afectaba a los túneles cercanos. Con su uniforme oficial, su identificación legítima y la orden de trabajo falsificada, nadie cuestionó su presencia. Entró en el edificio abandonado, aparentemente para comprobar si había daños estructurales en los cimientos que pudieran afectar a la red de metro. Una vez dentro, se dirigió directamente al sótano. A diferencia de sus operaciones anteriores, esta vez no buscaba instalar dispositivos o hackear sistemas. Buscaba evidencia física, documentos tangibles que pudieran presentarse ante un tribunal, que no pudieran ser desestimados como obtenidos ilegalmente. El sótano estaba polvoriento, abandonado, con muebles cubiertos por sábanas y equipos de sonido obsoletos apilados en rincones. Pero Roberto sabía exactamente dónde buscar. Según sus informaciones, el escondite de Salgado estaba detrás de una falsa pared, en lo que había sido el despacho del gerente. Trabajando metódicamente, encontró el mecanismo oculto y abrió la pared falsa. Detrás había una pequeña cámara acorazada, protegida por una cerradura electrónica. Roberto conectó un pequeño dispositivo que había traído consigo, diseñado para descifrar combinaciones. Mientras el aparato hacía su trabajo, revisó el resto del sótano, asegurándose de que no hubiera cámaras ocultas o sensores de movimiento. Finalmente, la cerradura cedió. Dentro de la caja fuerte, encontró exactamente lo que buscaba. Carpetas organizadas cronológicamente, cada una etiquetada con un código que correspondía a diferentes operaciones ilegales, y entre ellas una marcada simplemente como Bilbao, con la fecha de la muerte de Andrés. Dentro de esa carpeta, encontró documentos que detallaban la planificación del enfrentamiento entre bandas, fotografías que mostraban a Salgado reunido con líderes de ambos grupos, recibos de pagos a policías para que miraran hacia otro lado, incluso una lista de daños colaterales aceptables en la que el nombre de Andrés aparecía tachado. Era una evidencia demoledora, irrefutable. Pero mientras Roberto fotografiaba meticulosamente cada documento con una pequeña cámara digital, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, preparado para enfrentarse a un guardia de seguridad o incluso al propio Salgado, pero no era ninguno de ellos. Era la inspectora Vega, que había seguido su propia intuición en lugar de unirse al operativo oficial en la mansión. Se miraron en la penumbra, ella con la placa en la mano, él con documentos comprometedores bajo el brazo. «Sé lo que estás haciendo», dijo ella, su voz firme pero sin hostilidad. «Entonces sabes por qué lo hago», respondió él, sin negar ni confirmar nada. Un momento de silencio, denso como el hormigón que los rodeaba. «¿Lo que encontraste es suficiente para procesarlo legalmente?», preguntó ella finalmente. Roberto asintió lentamente. «Suficiente para varias cadenas perpetuas, si alguien se atreve a presentarlo en un juzgado». Vega extendió la mano. «Entonces hagámoslo a través de los canales adecuados». Roberto dudó. Había pasado un año desconfiando del sistema, viendo cómo fallaba a su hermano,
cómo protegía a los culpables. Podía ahora confiar en esta mujer, en esta representante de ese mismo sistema. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó. Vega lo miró directamente a los ojos. Porque yo también perdí a alguien. Porque yo también he visto cómo el sistema falla. Y porque creo que hay una mejor manera de hacer justicia que convertirse en lo que odias. Algo en su mirada, en la sinceridad cruda de sus palabras, convenció a Roberto. Lentamente, le entregó los documentos. No todos, pero sí los más cruciales. Esto no exonera a el fantasma, advirtió ella guardando los papeles. Quienquiera que sea ha cometido delitos graves. El fantasma solo existe porque la justicia falló, respondió Roberto, sin admitir explícitamente ser él. Quizás cuando la justicia funcione ya no sea necesario. Vega asintió, comprendiendo el mensaje implícito. Deberías irte ahora. Yo me encargaré de esto. Roberto se dirigió hacia la salida, pero antes de marcharse, se detuvo y miró hacia atrás. Mi hermano se llamaba Andrés. Estudiaba arquitectura. Tenía toda la vida por delante. No era solo un número en un informe policial. Lo sé, respondió Vega suavemente. Y te prometo que esta vez la justicia no fallará. Lo que sucedió después fue un terremoto mediático y judicial. Las pruebas encontradas en aquella sala llegaron simultáneamente a la Fiscalía Anticorrupción, a 3 medios de comunicación nacionales y a una plataforma de filtraciones internacionales. Víctor Salgado fue detenido mientras intentaba huir del país. Altos cargos policiales fueron imputados. Se abrieron investigaciones sobre jueces que habían sobreseído casos relacionados con sus negocios. Una limpieza real, sistemática, a plena luz del día. El caso de Andrés Gálvez, que había quedado archivado como daños colaterales, fue reabierto. Los verdaderos culpables fueron procesados. La familia por fin pudo encontrar algo parecido a la paz, sabiendo que se había hecho justicia. ¿Y el fantasma? Nunca se supo oficialmente quién estaba detrás de aquellas filtraciones que sacudieron los cimientos criminales de Madrid. El caso quedó como uno de esos misterios urbanos que la capital acumula en sus entrañas. Algunos dicen que sigue vigilando los túneles del metro por la noche, otros que se marchó de la ciudad, que empezó de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su nombre ni su historia. El inspector Montero fue reasignado a otra comisaría, en parte por su fracaso en capturar a el fantasma, en parte por las sospechas de que había ayudado a encubrir el caso original por presiones superiores. Nunca admitió públicamente su culpa, pero en privado visitó la tumba de Andrés Gálvez y dejó unas flores, un pequeño gesto de reconocimiento, de disculpa silenciosa. La inspectora Vega fue promocionada tras el éxito del caso Salgado. Cuando le preguntaron en ruedas de prensa sobre el fantasma y si seguían buscándolo, respondió simplemente: hay muchas formas de hacer justicia. A veces, lo importante no es quién sostiene la balanza, sino que al final, ésta se equilibre. Roberto Gálvez renunció a su trabajo como vigilante meses después. La policía lo investigó durante un tiempo, pero sin pruebas concretas que lo vincularan directamente con las filtraciones, eventualmente lo dejaron en paz. Lo último que se supo de él fue que se había mudado a un pequeño pueblo costero, que trabajaba como guardia en un puerto pesquero y que, por primera vez en años, de vez en cuando se le veía sonreír. Mantenía contacto esporádico con sus padres, que notaban un cambio en él, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, como si finalmente hubiera encontrado una forma de vivir con la pérdida, de honrar la memoria de su hermano sin que el dolor lo consumiera completamente. Una vez al año, en el aniversario de la muerte de Andrés, visitaba su tumba. Dejaba un libro de arquitectura, diferente cada vez, y una pequeña linterna plateada, un símbolo personal que solo él entendía completamente. En Madrid, el legado de aquellos acontecimientos permaneció. El índice de criminalidad en Chamberí y los barrios cercanos bajó notablemente. Las bandas desarticuladas y expuestas perdieron poder e influencia. Los que quedaron aprendieron que en un estado de derecho, tarde o temprano, la verdad encuentra su camino hacia la luz. Se produjeron cambios en los protocolos policiales, mayor supervisión de casos archivados prematuramente, revisiones de denuncias de corrupción que habían sido desestimadas. Pequeñas reformas que, sumadas, comenzaban a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Años después,
cuando algún crimen quedaba sin resolver, cuando algún poderoso parecía escapar a la justicia, aparecían pintadas en las paredes cercanas a las estaciones de metro. La verdad siempre sale a la luz, y debajo, la silueta estilizada de un hombre con linterna. Un recordatorio de que la oscuridad no siempre protege a los malvados. A veces, es donde comienza el camino hacia la justicia. Y en los túneles del metro, en la quietud de la noche cuando el último tren se ha retirado, algunos empleados de mantenimiento juran escuchar pasos, ver una luz que aparece y desaparece en la distancia. El nuevo vigilante nocturno, un hombre joven con aspecto nervioso, asegura que una noche, mientras hacía su ronda, se encontró con una figura en las sombras que le dijo simplemente: «Cuida de estos túneles, son más importantes de lo que crees». Pero son solo historias, leyendas urbanas que crecen con cada repetición. Lo único cierto es que en algún lugar de la costa española, un hombre llamado Roberto Gálvez mira cada noche el mar, recordando a un hermano perdido y una ciudad subterránea donde, por un tiempo, se convirtió en algo más que un simple vigilante. Si esta historia te estremeció en algún momento, tal vez sea porque tú también conoces el dolor de la injusticia, la impotencia frente a un sistema que a veces parece proteger más a los culpables que a las víctimas. Si te mantuvo al borde de tu asiento hasta aquí, es porque, en el fondo, todos queremos creer que la verdad, de una forma u otra, siempre encuentra su camino. Suscríbete a nuestro canal porque tenemos muchas más historias